Bienvenidos a esta jornada informativa donde vamos a hablar de los principales cambios que están previstos a partir del 1 de junio. Y para ello, pues bueno, vamos a arrancar ya y le doy paso a Jesús Sánchez Mustiz, gerente de +P, que nos va a explicar qué es lo que nos viene ahora, ¿vale? Comparto ahora la pantalla. Buenos días. Hoy toca la segunda tanda de charlas, de píldoras, píldoras formativas sobre las nuevas tarifas de acceso a la red. Las primeras tandas fueron para el sector doméstico, para los hogares, para las tarifas 2.0 y 2.1, y hoy toca ya la 3.0. Deciros que ayer salió el boletín oficial del Estado con las nuevas tarifas, y esto porque no se pasa. Vale. Y entonces ya tenemos datos reales de lo que va a pasar. Quiero hacerlo esto como muy rápido y en 20 minutos, 15, 20 minutos explicar esto para luego poder atender todas las preguntas que sean necesarias. Vamos a hablar dónde estamos en esta situación de los cambios de tarifas, los principales cambios, cómo te afectan. Hemos hecho estudios individualizados de los socios, y qué podemos hacer. Toda esta información la tendréis luego a vuestra disposición, junto con un documento explicativo más extenso de todos estos cambios, no solamente de la 3.0, sino de la doméstica, etcétera. Habrá un calendario para que lo tengamos claro, los nuevos periodos, y el informe personalizado de vuestros suministros. Bien, ¿dónde estamos? ¿De dónde partimos? Pues esto viene de estamos al final de un tirón de orejas de Bruselas. Bruselas tira de las orejas al gobierno de España por el tema del impuesto al sol y el cambio que se produjo en las facturas en ese momento, donde subieron terriblemente lo que eran los términos fijos de la factura y se mantuvieron invariables los de la energía, los del consumo. Bruselas ha aprovechado esta situación para revertir, esta petición de revertir esa situación, para darle de nuevo las competencias del cálculo de los peajes y de la distribución eléctrica y de la potencia a la CNMC. La CNMC, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, debería ser un organismo independiente que marque cuál es el coste real de esos conceptos. Y por otro lado, estarían los cargos del sistema, que son todo lo que el gobierno del Estado en ese momento pueda y quiera incluir en la factura de la luz para hacer política industrial, social o que sea. Cargos del sistema es la moratoria nuclear, cargos del sistema es la ayuda al carbón, cargos del sistema es el déficit tarifario, es el bono social, es el IDAE, cargos, se componen esas dos partes. La suma de los dos son las nuevas tarifas y ya están vigentes para el 1 de junio. Entran en vigor, por fin. Esto empieza en el 2019, hay un retraso en el 2020, a noviembre, hay un retraso en abril a junio, y este 1 de junio ya parece que es la definitiva. Tenemos nuevas tarifas. ¿Qué es lo que va a afectar a las nuevas tarifas? Pues en concreto, y como hoy estamos hablando de las 3.0, lo que es industria, deciros que es precisamente esta tarifa, la 3.0, la que menos va a cambiar en cuanto a nombre. Estamos hablando, que estáis todos hoy, de gente de baja tensión, con menos de 1 kilovoltio de tensión, estáis en el nivel de tensión NT0, y la potencia contratada es de más de 15 kilovatios. Pues aquí hay 4 cambios significativos. Uno, la terminología, que en vez de 3A pasa a ser 3.0 TD, no turbodiesel, sino TD. Y de 3 periodos pasamos a 6, tanto en energía como en potencia.
Luego hay unos cambios en los horarios de los periodos. Olvidaros de los 3 periodos. Ahora pasamos a 6 periodos. Los cambios en los precios de los peajes, muy importante. La potencia de la energía y cómo se van a facturar esos excesos de potencia. Hay otros cambios que tienen que ver con los contadores, tienen que ver con la capacitativa, la energía reactiva, etcétera, pero que no afecta a la 3.0. Nos vamos a centrar en esto. Primero, en lo que son los cambios y la denominación. Pasamos a llamarnos ya, en vez de 3.0, a 3.0 TD. Luego, comentaros también otro tema. A partir, además de la 3.0, hay una tarifa nueva que se llama autoconsumo a través de red. Es autoconsumo compartido a través de red. Esa se llama TDA. Y no va a tener cargos de peajes, etc. Bien. Y luego hay una tarifa 3.0 para vehículo eléctrico. Pero esto es para recargas de vehículo eléctrico fuera, o sea, en acceso público. Si tienes tú en tu casa, quieres poner un punto de recarga, pues utilizarías la 2.0 TD, que ya tiene 2 periodos de potencia para contratar, que esto les vendrá muy bien al coche eléctrico a los que pongan, y 3 periodos de energía. Igual por cercanía, deciros que la 3.1A, que era la alta tensión, se junta con la 6.1. Nosotros hoy hablaremos de esta línea. ¿Vale? A ver si puedo poner el puntero láser de esto. ¿Vale? En cuanto a los periodos horarios, esto viene un poco de... es una liada. Pasamos a 6 periodos, tanto de energía como de potencia. Y los periodos van a depender de dónde estés, si en península, en islas, en Mallorca, en Ceuta, Melilla, etcétera, en las temporadas, alta, media o baja, hay 4 temporadas, en los días de la semana, si son de lunes a viernes festivos, y en las horas. La combinación de estos días da como consecuencia que cada mes del año vamos a tener unos periodos diferentes. Es un poco lío. Aunque si nos paramos a contar, esto es un calendario que os vamos a facilitar para ponerlo en el escritorio, para tenerlo a mano. Si lo podemos ver también en un plano de estos, y hay un patrón que se repite. El patrón que se repite, por ejemplo, en enero, desde las 0 horas hasta las 8 es P6, que es el periodo más bajo. En precio, el más barato. El P1 sería el más caro. Las potencias van increciendo y el precio va descendiendo conforme aumentas de nivel de periodo. Entonces, de 8 a 9 tienes el P2, que es más barato que el P1. De 9 a 2 de la tarde tienes el periodo más caro del año. Luego, de 2 a 6 tienes el P2, que es más barato que el P1, pero siendo caro. Y luego, de 6 a las 10, el caro, P1. Y luego, 2 horas medianas. Eso lo mismo es en febrero. En marzo, el periodo más barato, que es el P6, es desde las 0 horas hasta las 8. De 8 a 9 hay un P3, que es más barato que P2. Ese P2 que era aquí medio pasa a ser el más caro del mes de marzo. Entonces, este patrón se va repitiendo todos los meses. Este de abril, el periodo covalatro es el P4. El P5 es más barato que el P4, es decir, el caro, estamos hablando siempre de entre las horas de las 9 a las 2, los medianos desde las 2 hasta las 6 y el caro vuelve del 6 a 10 de la noche. Es decir, hay un patrón que se repite, hay unas horas donde la red eléctrica está colapsada o tiene mucho tráfico y entonces esos siempre serán caros. Coja el mes que cojas,
esas horas serán las más caras, ¿vale? Entonces, ese patrón nos puede servir muy bien para decir hacia dónde tengo que yo llevar pues, mis procesos productivos o mis cargas de trabajo. Lo podemos ver también en estos gráficos, donde están las 4 temporadas, temporada alta, media y baja, y donde ese patrón es siempre la hora de 8 a 9 es media, caras, medias y caras y medias. Y eso se va a ir repitiendo. Los sábados y domingos son baratas. Eso es un cambio bueno, que le va a afectar positivamente a la gente. Bien, tercer cambio, los precios. Si estábamos mareados, pues ahora ya casi nos vamos a quedar un poco fríos. Porque, por un lado, las potencias bajan, el precio de la energía, el término fijo de la factura baja, en torno pues, a un 52 o un 85%, sí, baja, eso se convierte muy barato. O sea, eso es una constante de esta directiva de Bruselas, y es que si ahora en el término, por ejemplo, en una factura de doméstico, el 70% son términos fijos, era la potencia, y un 30% era la energía, pues ahora va a cambiar. Un 30% es los términos fijos y un 70% es la energía. En lo que son los repartos de todos los costes de transporte. A eso luego hay que añadirle el precio de la energía. Estamos hablando aquí solamente de coste de transporte, de distribución y cargos. Entonces, todo eso en la potencia baja. Fijaros qué porcentajes, 52. Yo aquí he hecho una simulación de decir, el P1 lo equiparo con el P1 nuevo, P2, P3, P4 nuevos los equiparo al P2 y el P6 es el mismo. Esta equiparación es la que también ha salido como dentro del boletín oficial o del Estado, la recomendación o cómo van a actuar las distribuidoras el 1 de junio. Automáticamente nos van a poner las potencias según esto. Lo veremos más adelante. Por otro lado, la energía pasa tenemos 3 periodos, punta, llano y valle. Fijaros que es 1,8 céntimos de euro o 0,018762 euros el kilovatio, pasa a 0,77, de 1 céntimo a casi 8. Esto es un incremento del 314%. El periodo llano, pues ya no es tan llano porque sube un 138. Esto se pone cuesta arriba. El P2, 5 céntimos, casi 6. 3 en el P3, 1,8 en el P4, 0,8 en el P5 y el más barato pues casi se mantiene, bueno, un 6%, que no es, comparado con esto digo que se mantiene, pero también sube. Entonces, de aquí conclusiones: cambia la estructura de la factura, consumir más cuesta, por lo tanto la eficiencia energética es clave. Otra idea que podemos sacar de aquí es que proyectos antiguos que eran descartados porque tenía un payback alto o no ahorraba suficiente, ahora van a ser interesantes. Igual hay que mirar en el cajón que igual tenemos por ahí cosas que antes se desechaban y ahora nos van a venir muy bien. Que todo va a depender de cómo consumas, que hay gente que va a salir beneficiada, aquellos que tengan consumo los fines de semana o su proporción de los términos de potencia, lo que pagaban de potencia es más alto, era muy alto respecto al poco consumo que tenían, pues esto baja 50%. El 70% de la factura te baja un 50%. Dependerá de ver cómo consumes para que esa bajada sea compensada por la energía, esos dos. Y va a haber gente perjudicada. Aquellos que tengan alto consumo por las mañanas, mala cosa. Aquellos que tengan tareas inelásticas, aquellos que cambiar turnos de trabajo pueda ser conflictivo con el comité de empresa, etcétera, malas cosas. Aquellos que tengan un CIE, un certificado de la instalación eléctrica antiguos y tengan que incrementar potencias, pues también lo va a tener un poquito complicado. Cuarto cambio fundamental,
es el término de potencia, cómo se factura y cómo se va a calcular. Hasta ahora, en la 3.0, teníamos una regla que era del 85 y del 105. Si tenías menos potencia demandada que la contratada, hasta un 85 pagaba siempre el 85%. Entre el 85% de la relación entre la potencia demandada de la contratada y el 105, pagaba siempre la real. Y a partir del 105 pagabas 2 veces la diferencia. Pues eso se va a acabar. Eso se ha acabado. O sea, ya no existe esa regla. Ahora, hay una nueva forma de cálculo. Y es, por un lado, vas a pagar la potencia contratada. Los 6 periodos, los que tengas a su precio. Y todos los meses. Es como la 6.1. Todos los meses pagas las potencias contratadas, consumas o no. Por eso también están bajos. Aquí hay algunos trucos. Te lo bajan mucho, pero te los van a cobrar mucho más otros meses. Y por otro lado, te van a cobrar lo que son los excesos de potencia. Y los excesos de potencia es desde el primer vatio que te pases. Si la potencia demandada en un mes supera un vatio la potencia contratada, ese vatio te lo cobrarán 2 veces. Y digo vatio y puedo decir kilovatio. 2 veces. Y eso solamente los meses que están, donde tengamos ese periodo en vigente. Potencia demandada, potencia contratada. La diferencia 2 veces. Y esto se multiplica por un precio. Un precio que es en este momento 3,3809 euros el kilovatio. Esto es por mes. Imagínate que eso es el precio. Antes los kilovatios que te pasabas se multiplicaba por el precio del kilovatio en ese periodo. Ahora se multiplica por 3,38. Si eso lo elevamos a 12 meses, tendríamos que el precio del kilovatio de que te pasas es de 40. Claro, 40 respecto a 19,70, que es el periodo de potencia más caro en el año. O sea, las penalizaciones por pasarte son muy altas. Antes, con esa regla del 80-105, todos jugábamos un poco para contratar menos potencia que la que se necesitaba. Te compensaba pagar alguna vez alguna penalización a cambio de no estar pagando la potencia todos los meses del año. Pues aquí ahora, con esta penalización, nos dejan un poco tiesos. Porque hay que contratar siempre toda la potencia que se usa. Y hay una regla que tiene que ser esas potencias progresivas. Dificultad. En este momento no hay información de los maxímetros. Tendremos que jugar con simulaciones para analizar cómo se te va a pasar. Tendremos que ver también en ese sentido si podemos, si vamos a necesitar un nuevo CIE para ampliar la potencia demandada, te pueden exigir un nuevo CIE. Hay que mirarlo. Por otro lado, tenemos que implementar medidas de eficiencia energética. O sea, todo lo que es LED o nuevas maquinarias que supongan un menor consumo de potencia, pues van a ser bienvenidas. Te van a permitir pues ahorrarte o no estar siempre en el límite de las penalizaciones. Habrá que hacer un análisis de las máquinas de las cargas, ¿no? Como decía en una tintorería, pues igual tengo que planchar, poner las máquinas de planchado pues a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, y no por las mañanas. Era un cambio que se lo podía permitir con el personal, ¿no? Vale, y luego hay que tener en cuenta de que una vez que esto entre en vigor, se va a poder hacer un cambio sin coste. Podremos cambiar de potencias y la distribuidora no nos tiene que cambiar. Aquí hay dos cosas que todavía están en el alero, que algunos dicen que en vez de un cambio serán 2, o si este de 3,38 lo que se va a aplicar es 1,40, que es el precio actual que tiene la 6.1, durante hasta diciembre, y a partir de diciembre el 3,38, ¿vale? Bien, hasta aquí
cuáles son los cambios en las tarifas 3.0 que te van a afectar. ¿Cómo te va a afectar? Para eso hemos hecho un informe personal de cada CUPS de los socios de la cooperativa. Este es el caso concreto de una persona que le va a afectar un 15% más los peajes. Los peajes les incrementa un 15% más. Si los peajes pues eran un 50% de la factura, pues un 7% le va a incrementar la factura. ¿Vale? Si los precios se mantuviesen. Entonces, vamos a ver este estudio porque todos vais a recibir o tenéis disposición de recibir este estudio. Este estudio, la primera parte son los datos. Contamos aquí a la izquierda de mi pantalla con la situación actual. La situación actual de este señor es que tiene contratado en periodo punta 37,75, llano un 40 y el valle 28. Y en el lado de derecho es cómo va a quedarse. Automáticamente el 1 de junio, si no decimos nada, aplicarán los 34 kilovatios que tiene contratado en el P1 al P1. Y el máximo entre el P1 y el P2 serán los que vayan a poner al P3, P2, P3, P4 y P5. Y el P6 lo equipararán al P3 actual o al máximo de todos. La equiparación es el P1 se equipara con el P1. Aquí aparece 37,75, pero luego los voy a explicar ahora por qué aparece aquí 37,75 y no 34. En este caso tiene contratado 34. Lo que pasa es que este cliente en concreto hizo un cambio de potencias a mitades de año y entonces el 37,75 es la media. ¿Vale? 40 es lo que tiene contratado en el llano y en el valle. Entonces, nosotros le vamos a proponer hacer una optimización, en vez de 34, 40, 40, hacer de 32 y 40. Además de esta tarifa, de esta plantilla, el informe incorpora también una cuadrícula donde aquí hay, en las columnas, en la cabecera de las columnas aparecen los meses de facturados, sus días. Aquí están las potencias contratadas, como os he dicho, 34, 40 y 25, creo que te suena, ¿no? ¿Vale? Y esto es lo que realmente ha estado demandando. Esto lo he contratado y esto lo he demandado. Entonces, el maxímetro, hasta ahora nos estaban dando P1, P2 y P3, pero claro, eso no coincide con los nuevos periodos. Con lo cual, hemos hecho una simulación de decir, bueno, en el P1 siempre va a ser el periodo más caro, o sea que en octubre pues ese P1 será el equivalente a las horas que tenía que ver en el P2 nuevo. El P3 pues es el P2 actual es el P3 y el P3 actual es el P6. Ese juego es el que hemos ido haciendo. Y así recalculamos el costo actual que tiene de potencias y excesos y podemos calcular también cuál es la nueva potencia contratada y los excesos de potencia. Entonces, a este socio te baja los términos de la potencia, los fijos, un 23%. ¿Vale? Hasta aquí bien, pero ahora es cuando la matan. Porque hemos dicho que los periodos más baratos van a ser los fines de semana y pues los fines de semana baja su consumo. Esto es un cuadro y esto estamos hablando de energía consumida, medias. El objeto de esto es tener como una visión de dónde estás consumiendo, en qué momentos. Entonces, aquí tiene una actividad de lunes a viernes constante y los fines de semana pues le baja. Todavía es alto porque tiene una serie de cámaras, etc. Aquí tenemos el consumo medio mensual. Y entonces, bueno, pues tiene en los meses de enero y febrero, que son muy caros, bajos, abril, que es el periodo más barato en cuanto a peajes, pues tiene poca actividad. Julio es alto, porque es el otro
fuerte, o sea, lo que hay que ver aquí es tu patrón de consumo respecto a lo que te vas a pagar, ¿verdad? Entonces, por eso viene muy bien tener este gráfico y el calendario a la vez. Esto es el periodo, el consumo medio horario en días laborales y en días festivos, ¿eh? Y este gráfico es este mismo y está superpuesto a cuando los precios del mercado de OMIE son más baratos o más caros, están por debajo o por encima de la media. De esta forma podemos ver que este sodio tiene un consumo importante de electricidad justo en el momento de las horas más caras del precio más caro, junto con peaje más caro. Eso se va a ir, eso se te va. Que bueno, aquí hay actividades también y precios baratos. Pues igual hay algunas cosas más que hay que empezar a pasar a la tarde. Porque si aplicamos a esta situación los nuevos precios que hemos dicho, como el punta de la energía, que era ahora 1,8 céntimos de euro, pasa a 7,6 céntimos de euro. Que el llano, que estaba pagando la mayor parte del ejercicio 1,25, va a pasar a pagar 5,6, 3,4, 1,8 céntimos de euro. Sí, la potencia baja de 40 a 19, de 24 a 14, pero aquí su actividad, como tiene las potencias también bastante bien optimizadas y tiene mucho consumo y le saca rendimiento a esa potencia, pues le va a haber perjudicado. Y eso es lo que reflejamos al final del informe. Este informe es una visión en una sola hoja de todo lo que está pasando. Que ahora paga 2.560 euros de potencia al año y va a pasar a pagar 1.976. Esto con los precios que salieron ayer. Esto ya es con precios oficiales. Baja un 23%. En cambio, en energía, y agárrate, que pagaba antes 900 euros de peajes, pasa a 2.000. La media es que le va a subir los peajes un 15%. Pues 46 euros más al mes, más el 5%, más 21, para ser una organización sin ánimo de lucro, donde no puede repercutir el IVA, pues es una cosa seria. Bien, este es el estudio que está a vuestra disposición y creo que hemos empezado ya a enviaros a aquellos que os habéis apuntado al día de hoy al estudio. Esto tiene una complicación. El estudio lo hemos hecho, hay que hacer un año entero, porque los periodos cambian cada mes y por lo tanto tienes que tener una visión anual. Claro, si cogemos un año y el año que tenemos, el más reciente, es el del COVID, pues hay gente que ha estado cerrada, hay otros que han trabajado mucho, otros que se han ido de teletrabajo. Entonces, hemos tirado a un año antes. O sea, hemos intentado coger el año móvil que termina el 30 en marzo del 2020. Justo antes del confinamiento, y hemos tirado para atrás. Había socios que teníamos información de ellos porque ya llevan más de un año o dos en la cooperativa, como era este caso. Con lo cual hemos podido estimar una situación, entendemos, normal. Esto se complica porque precisamente en este caso se emplearon ya medidas en cuanto a eficiencia energética, y las potencias las ha podido bajar. Con lo cual, la comparativa no es fácil. En aquellos socios que llevan poco tiempo con nosotros, pues bueno, lo hemos intentado extrapolar, pero sería bueno repasarlo. Y en esto, tanto Juan como Fernando como yo mismo estamos a vuestra disposición para volver a analizar este estudio ya con, oye, mejor que el año pasado, cógeme lo de este año. O vamos a ver los dos casos, porque puede ser un caso intermedio, ¿no? Aquí hay que jugar un poquito eso porque a algunos les viene muy mal. Hay gente de hasta el 26%, lo digo, hasta el 26%.
Es decir, si tu actividad es preparar las comidas en una residencia de ancianos, la comida la tienes que preparar por la mañana. Y si no puedes cambiar eso, como no te metas en preparar por las tardes, congelar y reservar para el día siguiente, que es todo un cambio, pues prepárate. Hay otros que les viene muy bien. De término medio, los socios es a bajar el término de energía. Perdón, los términos de peaje bajan entre un 3 y un 5%. ¿Vale? Pero hay muchos, la mitad, si eso es la media, es que la mitad van a tener descensos y la otra mitad van a tener incrementos. El máximo de incremento está en un 23%, creo recordar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero analizar el informe y cómo te afecta, si te afecta positivo o negativo. Si te afecta positivo, empieza a moverte. Si afecta negativo, vamos a confirmarlo porque no, que la Excel, o sea, las carga el diablo, ¿sabes? Y aquí hay que estar un poco a tantos porque la simulación de las potencias es un ejercicio voluntarista de dar un paso antes de tener la información. Pero igual no hay que esperar, porque las medidas que necesitas tomar van a llevar un tiempo. Y hasta que sean eficaces, pues vas a estar pagando más de la cuenta. Y me refiero a medidas porque si estás pensando en aumentar las potencias y tienes que abrir un nuevo CIE y tienes que tener una nueva acometida y tienes que hacer un no sé qué y no sé cuántos, eso va a llevar tiempo. Si lo que te vas a basar es que quieres reducir los consumos y evitar trabajar en las horas más caras, pues tendrás que ver si tienes posibilidad de cambiar los turnos de trabajo, si es posible, si el comité va a estar por la labor o no, el balanceo de máquinas, qué máquinas consumen para no estar coincidiendo, el tema de la programación de calefacciones o el aire acondicionado. Ojo, hay que ser máster en este momento máster de programación de calefacciones. O sea, de esto de intentar poner la calefacción a las 10 de la mañana en diciembre, mala estrategia. Te compensa empezar mucho antes, calefactando. Luego, informar al resto de la empresa, es decir, a todo el personal tiene que ser consciente de que hay que pasar a una tendencia perdón un momento, de que todo el mundo tiene que arrimar en esto. Es decir, esto se hace también en búsqueda de acciones contra el cambio climático. Si queremos que baje el uso de energías en base al carbono, tenemos que electrificar. Es en este momento la única alternativa que tenemos al carbono, la electrificación. Si vamos a ser cada vez más electrificados, vamos a usar más la red. Y tenemos que empezar a coger hábitos de eficiencia energética. Porque si no, las redes no van a aguantar todo lo que se necesita. Por otro lado, todo lo que hagas de autoconsumo compartido, y me refiero a autoconsumo compartido porque igual algunos de vosotros estáis en locales donde habéis dado muchos años de invitado de piedra en las reuniones vecinales, ¿no? Y habéis sido pues pagadores de si el arreglo del portal, de si igual del ascensor, dependiendo de cómo te haya comido. Pues en este momento igual tienes que fomentar el que pongan placas en el tejado de esa vivienda donde tú, en ese edificio donde tienes tu oficina, y poder chupar de ahí el consumo eléctrico de las mañanas. Igual es el momento de decir, bueno, pues ya dejo de ser el invitado de piedra
porque total, el tema de la limpieza de la escalera o cuando sacamos la basura o si no va conmigo, pues ahora llega un momento donde hay una decisión que te va a afectar y que te puede venir muy bien. Todo lo que es autoconsumo de comunidades propietarios, con autoconsumo compartido, interno, va a venir bien. Y podrás encontrar siempre vecinos que estén por la labor. Otra línea, pues todo lo que es LED, detectores de presencia, limitadores de potencias, cambiar, o sea, todas esas campanas en mercurio, antiguas LED, luces, habrá que cambiarlas por LED porque eso baja la potencia, la LED baja la potencia y bajará luego también el consumo. Bien, esta es la realidad de las cosas. Deciros que esto lo estamos intentando para ayudaros a ser eficientes. El cambio climático no es que solamente os cambiéis a una cooperativa de energías renovables, sino que realmente consumáis menos, porque si no, poco vamos a hacer. Y aquí estamos a vuestra disposición, a solucionarte cosas que igual en Google pues no están. Hay que ver el caso concreto de cada uno de vosotros. Y entonces, por mi parte... Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias por tu intervención y explicación. O sea, al final nos allanas a todos los socios que formamos la cooperativa El Camino ante estos nuevos cambios que se vienen, ¿no? Sobre todo porque el tema de la electricidad no es un tema sencillo, resulta muchas veces complicado entender todo esto, ¿no? Que nos estás haciendo entender, ¿no? Queréis, abrimos el micrófono para que hagáis directamente las preguntas. ¿Cómo lo veis? Sí, perfecto. Vamos, podéis abrir los micrófonos y vamos hablando. O sea, esto, bueno, no está restringido a socios, pero son socios o amigos. O sea, que aquí nos podemos hablar abiertamente para solucionar lo que tengamos, las cuestiones que podamos ver. Vale, perfecto. Jesús pregunta, nos dice, buenos días. ¿Las propuestas que nos habéis hecho en los documentos enviados se quedan activadas o tendríamos que reunirnos? Oye, pues yo os diré una cosa, nos tendríamos que reunir y siempre que hay modificaciones de potencias os solicitamos el visto bueno. O sea, tenemos que hablarlas y tenemos que concretarlas con un correo de que sí la admitís y que estáis de acuerdo. Vamos a hacer este ejercicio en este mes de nuevo, con datos cada vez más actualizados, y con los datos que vosotros entendáis que son los más razonables. Si os hemos hecho una propuesta de optimización de potencias y veis que no, en base al periodo anti-COVID, pues llamarnos y decir, oye, vamos a hacerlo más reciente, y lo hacemos más reciente. O si no tenemos datos suficientes porque sois recién llegados en la cooperativa, pues, oye, busca las facturas que tenías y de la compañía anterior y vamos a hacerlo de nuevo. No, que no quede por no intentarlo. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo, nos contesta. Os podéis ir desactivando el micrófono si queréis hacer una pregunta en directo. Aprovechemos que está Jesús y os puede ir resolviendo todas las dudas que tengáis, o a Juan o a Fernando. Bien. Lo debes haber explicado bastante bien. No, la verdad es que es posible que alguno se haya quedado de piedra. Porque, de piedra. Sí, porque si el tema, si no te has quedado de piedra, mira, aquí en este gráfico voy a compartir de nuevo pantalla. Vale. Entonces, esto es una hoja Excel, donde están aquí peajes horarios en el mes de septiembre. ¿Vale? Esto es lo que se paga ahora, el azul, tiene este periodo, ¿no?
Y estos los nuevos horarios. El barato, el caro, el mediano, el caro y el mediano. Como veis, bueno, en septiembre parece que no hay mucho cambio uno de otro. Pero claro, esto hay que tener en cuenta que es solamente el peaje. Que al peaje, o sea, el coste del transporte. Pero al coste del transporte hay que sumarle también los componentes, porque los de red eléctrica quieren cobrar a fin de mes. Y el OMIE también. Y están los componentes y las desviaciones y las pérdidas del sistema. ¿Vale? Y a esto se le añade el precio del mercado, que es lo que reflejamos la simulación de precios horarios en el mes de septiembre. Un mes de septiembre medio, normal. Pues esto es ahora y lo que va a subir. Entre el azul, que es ahora, y esto es los nuevos peajes. En octubre, pues como es el de temporada baja, que hay que coger el calendario, octubre, temporada baja, es casi idéntico al del año, al antiguo. Pero en noviembre, que es temporada media alta, fijaros que ahí va a haber precios que antes estábamos hablando de 11 céntimos, en la hora más cara, ahora va a pasar a 17 céntimos. Y si diciembre suele ser el mes más alto, pues nos acercamos ya a los 19 y a los 20 euros. Enero suele ser el mes más caro, pues nos vamos, pasamos de los 20 céntimos. Razón por la cual, si tú tienes alguna forma para que entre las 9 y las 2 de la tarde ahorres energía, pues a por ello. Y en esto pues está el tema fotovoltaico. Y si estás en la bajera de un edificio, de verdad, vas a tener que pelear por decir, oye, un trozo de las placas que se pongan para los servicios comunes que sea para mí. Y eso lo puedes hacer. Y eso lo estamos fomentando y eso estamos preparados aquí en la cooperativa, en el servicio técnico y en la ingeniería que lleva Alberto para hacer esto. Y para el tema de comunidades de vecinos, pues tenemos a un especialista que es José Ángel Mendoza, que también puede echarnos una mano en pelear todos estos temas. Hemos incluso pensado en cargar aquí baterías. Hay unas baterías que se llaman Biplanet, una empresa de Pamplona que recicla baterías y que de alguna forma pues no está consumiendo más recursos con recursos adicionales para tener una batería, sino que es aprovecharlo, que está dentro de la economía circular, algo que es también coherente con nuestro planteamiento. Cargar aquí baterías y soltarlo aquí. Pero por el coste que hay de baterías, etcétera, todavía no se justifica. Te sale a la par la batería y casi no pagas el inversor. O sea, le falta todavía un poco de maduración en esas soluciones. En este momento lo que tienes es eficiencia energética, ponerte un jersey y en vez de menos calefacción y autoconsumo. ¿Vale? Porque si no, estos peajes, luego en mayo sube un poquito más, bajo, medio, y julio es el otro alto. Julio, cuando empieza la época de vacaciones y viene el turismo, pues siempre ha habido unos precios muy altos. Vienen todos los alemanes, lo primero que hacen es encender el aire acondicionado y pega un petardazo a la red eléctrica, consumo alto. ¿Vale? Buenos días. Perdona, soy Naika. Una consulta quería haceros. A mí la propuesta que me habéis enviado, en nuestro caso en concreto, bueno, parece que el plan nuevo está preparado para ir en contra de todos nuestros horarios y nuestra... nosotros en concreto trabajamos siempre de 6 de la mañana a 2 del mediodía, de lunes a viernes. Entonces, nos viene fatal todo esto. Sí que es verdad que en la propuesta que nos habéis mandado nos ponéis que nos ahorramos un 17%, que vamos a pagar un 17% menos.
Sí. Entiendo que es porque tenemos contratada más potencia de la que realmente gastamos, entonces... De ahí podría ser, sí, sí. Entonces, optimizando la potencia... Pero claro, también es verdad que me da miedo porque nosotros empezamos a trabajar con vosotros en marzo del año pasado, en febrero, marzo del año pasado, nos ha tocado toda la pandemia, estamos trabajando ahora mismo al 50% prácticamente y los datos con los que se han hecho los que habéis manejado, pues realmente no son los reales, no son los óptimos. Exacto. Entonces, mi pregunta es, si de aquí a varios meses nosotros... supongamos que ahora optimizamos de la manera que nos habéis recomendado, pero de aquí a unos cuantos meses volvemos a trabajar al 100% y volvemos a necesitar otra vez, pues en concreto ahora mismo estamos trabajando solo 16, pero si estuviésemos de manera optimizada estaríamos 40 trabajando. Entonces es más gasto de máquinas, más máquinas enchufadas, más todo. ¿Se podría volver a revisar la potencia entonces? Sí, sí. O sea, nos costaría, pero se puede. Es decir, el primer cambio sin coste es para decir, oye, entre lo que tenías y te has reajustado, pues ese cambio no tiene coste. A partir de ahí, si tú estimas, por ejemplo, voy a seguir a medio gas hasta que acabe pues, la pandemia y nos podamos recuperar, pues bueno, tendríamos que hacer una estimación de decir, en el P6 vamos a poner la de la potencia máxima que tienes en este momento para no perder los derechos de acceso y el resto pues lo ajustamos. Y yo creo que has tocado un tema pues, que es el que estoy yo preocupado con estos estudios, es decir, cuál es el periodo que mejor se ajusta a cada uno. Desde aquí, desde la cooperativa, no podemos tener vuestro tacto, vuestro olfato, como que vosotros conocéis y tenéis control del negocio. Entonces, yo creo que lo que sería adecuado es juntarnos y verlo determinadamente a ver cómo puede ser. Y lo que dices es que algunas veces no es que tengas más potencia que la que necesitas, sino que para funcionar algunas máquinas necesitas una potencia. Lo que van a ahorrarse en facturación es superior a lo que van a pagar Entonces, si tú tienes, por ejemplo, unos congeladores que necesitan pues, una potencia determinada porque es un túnel de congelación antes de meterlo en cámara, pues posiblemente te encuentres en esas situaciones de que lo que vas a bajar de potencia no se va a ser superior a lo que te van a cobrar por consumo. Hay que verlo. Pero vamos, a tu disposición para quedar un día a lo largo de lo que queda de marzo y de abril y de mayo para volverlo a analizarlo y consensuar cuál es la mejor de las decisiones. A tu disposición. Muchas gracias. Es a vuestra disposición y estamos para ayudaros. Tanto Fernando como Juan como yo. El segundo tema, los precios ya son reales, vigentes. Quedarán algunos flecos, pero esto entra ya el 1 de junio. Vamos a prepararnos. Afecta, o sea, todo lo que es en este momento consumo va a ser penalizado. Todo lo que sea ahorro va a ser bienvenido. Por lo tanto, o sea, esas cosas que hemos pensado que igual algunas veces no te salían muy bien las cuentas, pues ahora son obligadas. Algunas veces te gustaría haberlas hecho, pero no tenías recursos. Pues ahora es obligado. Ahora es obligado el tema, porque esos kilovatios a las 12 de la mañana del mediodía se van a poner a 20 céntimos en algunos meses. Entonces, hay que buscar eficiencia energética, que eso es ecología también, ¿vale? Que eso es luchar contra el cambio climático, no nos olvidemos. La sostenibilidad no es solamente medioambiental, es también económica, es también la sostenibilidad de nuestros negocios y es también social. Más preguntas por el chat. Entonces, bueno, yo creo que estamos un poco dentro del tiempo. Si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la sesión. Perfecto.
Pues agradeceros una vez más por vuestra asistencia y ya sabéis que cualquier duda que tengáis, tenéis los números de la cooperativa y cualquiera de nosotros que estamos aquí trabajando os atendemos encantados. Que paséis buen día.